Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Tenemos un privilegio verdaderamente hoy. Tenemos un importante estreno, porque es un estreno absoluto para la televisión argentina, de una película que se llama de una forma muy parecida, un importante preestreno. Y nos acompaña acá el amigo Santiago Calori, que es el director de la película esta. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás, Peña? Todo bien, todo bien. Feliz de la vida de esta propuesta que has hecho, que la verdad que es para este programa. Es para por este muchas programa. razones. Exactamente. Por Yo feliz de la vida de razones. estar acá, que es como estar en Disney, sinceramente. Ver el programa desde adentro es como, estoy fascinado. Bueno, ni que el programa tuviese una Los cuestión secretos, de las producción. bailarinas, claro, no. Sí, sí. Pero no, es mi programa personal favorito, así que estoy muy numerosísimo contento. que nos acompaña. Sí, En sí, fin. sí. Sin embargo, vos notás que estamos en el estudio 1, que es el estudio más grande del canal. Muy grande, sí. O sea que No se ve todavía alrededor, pero tenemos es muy grande este privilegio. estudio. Sí. Contame, ¿en qué momento se te ocurrió hacer una película sobre esto? Que ni siquiera, digamos, la semana esta está dedicada a cine sobre el cine, ¿no? Por eso es totalmente adecuado que esté la película acá. Y esto que vos tratás en la película es sobre un tipo particular de cine que se veía en los cines argentinos en la época en la que el cine ocupaba otro lugar en la vida social de la gente, es decir, se iba de manera mucho más masiva y se veían muchos más títulos, muchos más raros, ¿no? O sea, ¿qué cine es este y de dónde sale tu impulso de hacer la película sobre Mi esto? impulso nace por dos razones. Digamos, yo tengo dos fascinaciones que van en paralelo. Una es el cine, digamos que es prácticamente el 80% de mi vida, digamos, y las historias sobre el cine, pero lo que rodea al cine y no las películas específicamente, que tengo como repartida, digamos, mi pasión en un 50 y un 50 entre esas dos cosas. Con lo cual uno con el tiempo, no sé, digo, desde que empecé a ir a ver películas de manera adictiva y demás, y el club de cine, poner en el sótano de Mundo Macabro, las medianoches tuyas en el Cinemaxi, digo, ese tipo de cosas, formativas de mediados de los 90, principios mediados de los 90, empecé como a coleccionar un montón de leyendas, podríamos decir, que se iban contando y que ibas sabiendo y que qué sé yo, Por eso de un te lo montón de preguntaba, gente. porque está bien, eran eso, eran cosas que la gente se decía. Que no estaban hablaba. del todo confirmadas. No. Viste que había como una situación donde era como, aparentemente esto pasaría o aparentemente esto no pasaría. Y en un momento dije, bueno, todas las personas que son las implicadas en esto son gente que tiene una determinada edad, con lo cual o estas historias se registran de alguna manera o estas historias se pierden para siempre. Entonces empecé como a buscar a estos personajes, los que yo suponía que tenían estas historias, muchas de las historias que yo suponía se confirmaron y aparecieron muchas otras, algunas mucho más salvajes de las que yo esperaba, de historias podríamos decir, de distribución de películas, ¿no? Digamos, de marketing de alguna manera muy primitiva también, de películas y de cómo lograban burlar la censura o lograban burlar al espectador también, digamos, gracias a la censura. Digamos. Sí. Había me parece como un tira y afloje muy raro, donde un montón de gente quería ver un montón de cosas, no se las dejaban ver, entonces otro montón de gente se estaba aprovechando de que esa gente quería ver un montón de cosas y era medio, con el tiempo, una comedia, ¿no? Claro, es lo más parecido a lo que vos contás en la película, la historia que reconstruís, es lo más parecido a una historia de este término que es muy difícil trasladarlo a la realidad nuestra, pero en inglés es exploitation. Exacto, digamos, el cine de explotación. O sea, hay una cosa que mete un montón de gente, o hace un montón de dinero, y entonces hay otro producto que sale a imitarlo O hay un morbo de la como gente puede. por ver una determinada cosa que no se puede ver, no sé, la droga, el sexo, digo, en otra época. Los tabúes, ¿no? Los tabúes, claro. Exacto. Con lo cual tu película necesariamente tenía que irse para el lado, claro, de la distribución, como decía recién, y también, y acá es muy rigurosa la película tuya, hacia la censura. Quiero decir, ahí ya no tenés leyendas, No, sino tenés que ir a averiguar fácticamente qué fue lo que pasó, ¿no? Exacto, que puesta en la distancia, a mí lo que me pasó fue esto, cuando yo empecé a hacer la película, decididamente no estaba pensando en una comedia, digamos, estaba pensando en algo o en algo, digamos, simpático de ver, llamémoslo así. Estaba pensando en una película seria sobre la censura, sobre los problemas y no sé qué. Y cuando me encontré con los distribuidores que habían vivido la censura mayormente, me encontré con gente que con el tiempo había aprendido a reírse de la situación. Y estaban como más fascinados por contarme aventuras de estrenamos esta con este título y le metimos no sé cuántos espectadores, que por los problemas que habían tenido, que si bien me los contaron y demás, me los contaron de otra forma. Entonces dije, si los tipos que vivieron eso, hoy por hoy lo tienen tan ingresado y lo tienen como, digamos, esta idea de tragedia más tiempo es comedia, digamos, dije, bueno,
Esto evidentemente es otra cosa. Sí, porque cuentan cosas que incluso hablando de prohibiciones y de persecuciones y tal, las cuentan todos ellos aparte son personajes. Son personajes muy hermosos, son muy hermosos. Que tienen una historia de cine detrás abundantísima, desde Zubnik, Condito, Luis Lavalle. Sí. Luis Lavalle es para mí el campeón del exploitation en los títulos. Luis Lavalle llegó al exploitation infantil, que es algo que yo no he visto nunca, claro, con sí. Topo Gillo y el globo rojo, ¿no? Que es algo que es como agarrar y decir, bueno, había un globo en la película, entonces le pongo así porque el globo rojo era una película famosa entre el público infantil, en realidad entre los adultos que llevaban a sus hijos. Es un delirio. Vos contás esa anécdota en la película, y lo quisiste cuidar a Luis, porque no querías que. No diste el nombre de Luis. No, pero como es después Pero era obvio que era él. Y cuando la vimos proyectada, se proyectaba al lado de Luis me codió y me dice, esa es mía. Sí, bueno, claro, uno no sabe hasta dónde los tipos que en confianza te cuentan historias geniales y después con la cámara prendida uno no sabe hasta dónde Pero no había mucho problema con la cámara, viste que no bien. hubo mucho problema con la cámara en general. Bueno, eso es un mérito del realizador que logra hacerlos entrar en confianza como para que te cuenten ese tipo de cosas. Si no, son más formales también, ¿no? Frente a gente que no conocen o que no ve que no les interesa o qué sé yo, hay cosas que no las contás. A mí la sensación que me dio cuando la estaba filmando era primero que se encontraron con alguien que de verdad quería escuchar eso y ya estaban fascinados de por sí. Y después había mucha comunicación interna, porque, por ejemplo, no sé, yo llamaba a alguien, le decía, no sé, lo llamaba Condito, le decía, che, porque no sé qué, sí, ya me contó tal, o sea, como que había una movida de, mirá, están llamando gente, claro. Entonces fue como muy fácil, lo que se llama el pie en la puerta, digamos, para muchos de estos personajes. ¿Y cómo le fue a la película cuando se estrenó? Porque tuvo su estreno. La película tuvo su estreno comercial pequeño en el Centro Cultural San Martín y sobrevivió 3 meses, que es un montón. Es un triunfo. Es un triunfo para este tipo de cine. Exactamente. Y programada de una manera muy extraña, viernes y sábados nada más, que era una cosa que a mí me gustaba, pues me gustaba como esa idea de saber que me la diste vos, de hecho, cuando uno sabía que el viernes a la noche, si no había ningún plan, en los años 90 estaba Noche Alucinante en el Maxi, ¿no? Claro. Bueno, entonces era medio lo mismo, como si vos no tenés nada que hacer el viernes a la noche, sabés que esta película está en el San Martín. Digamos, esa era mi idea y funcionó muy bien, sí, la verdad que, para los valores y los parámetros que uno espera de una película chiquita, la verdad que sí, muy bien. Bueno, y hay otra razón que estábamos guardándonos para el final. Hay varias cosas para charlar, pero no se trata justamente de traicionar a la película haciéndolo. O sea, prefiero que se enteren viéndola de muchas de estas cosas. Las sorpresas. Pero hay una que sí quiero decir y que, digamos, la película justifica por sí sola estar acá en el programa sin este dato. Pero además está esto que hace que fuese imposible que esta película no estuviera en el programa. Y es que tiene la última entrevista hecha por Fabio Manes. La película. Y Fabio está muy bien en la película, realmente. Fabio está a punto caramelo en la película. Está extraordinario. Es un show. Creo que vos habías colgado incluso. De hecho, está colgado, sí, en internet está la entrevista entera, que es alucinante porque era una mañana de muchísimo calor en enero. Él estaba contento. Se cagaba de calor y era como Fabio que salía de cuadro a buscar jugo, volvía y se sentaba de vuelta y seguía hablando. Muy gracioso, muy, muy gracioso. Me acuerdo que lo encontré a Fabio cuando estaba empezando con esta película, me lo encontré en una feria de coleccionismo cinematográfico que hubo en el Centro Cultural Borges o algo así. Ajá. Me lo crucé y le digo, le cuento más o menos la película y su única respuesta fue, si hay minas en bolas, cuente conmigo. Es absolutamente Fabio Manes. Yo no sé si se cuenta el asunto de la noche del aborto. No se cuenta el asunto de la noche del aborto, ¿no? Que bueno, eso quedará para la secuela o para los bonus sí, cuando salga. Ya lo vamos a contar en otro momento, pero es el momento, digamos, más extremo. Club de Cine, más extremo del cineclubismo, de la historia, creo, del cineclubismo, no solo argentino, sino mundial, protagonizado e ideado, por supuesto, por Fabio Manes. Ya lo contaremos. Vamos a ver entonces, gracias a la gentileza acá del amigo Calori, gracias a usted, un importante preestreno esta noche en Filmoteca después de una pausa. Mi nombre es Fabio Manes, soy un fanático de las películas y me dedico a coleccionar películas y formo parte de la Filmoteca Buenos Aires. Acabamos de ver un importante preestreno del amigo acá, Santiago Calori, estrella de la radio y de los medios populares. Santiago, lo primero que te tengo que preguntar, en realidad ya me lo has contado, pero es importante que también lo sepa el público, el que nos esté acompañando a esta hora, por supuesto.
El que llegó hasta acá, ¿no? Claro. La duda que yo tuve cuando me contaste el proyecto, y es cómo lo convenciste a Claudio María Domínguez de que apareciera en la película, porque yo estaba seguro de que no ibas a poder, y era fundamental. Era fundamental para la película y era el Nadie peor, sabe ese pasado. Era el peor momento de Claudio, aparte, porque era el momento donde Claudio estaba como por razones bastante feas en los medios de comunicación y un montón de cosas. O sea, era la última. Y ¿sabes qué? Entré por alguien en común, digamos, que trabajaba con él en la misma radio, lo agarró un día a la salida, le dijo, mira, te va a llamar un amigo, te puede llamar un amigo mío porque está haciendo esto, nada que ver, vos no te preocupes, no sé qué, no sé cuánto. Y después de un poco de recelo, se abrió y bueno, cuando Claudio se abre es una cosa maravillosa al día de hoy, digamos, que llegan unos WhatsApp de audio de 2 minutos de Claudio hablando y contando cosas. Tenía mucho miedo de la película. Cuando la primera vez que la pasamos en Bafisi de 2015 y estaba invitadísimo al estreno y qué sé yo. La primera función declinó, la segunda función declinó, la tercera función no vino. Y le mandé una copia para que la vea, qué sé yo, y cuando la vio a partir de ahí fue tipo mejores amigos. Pero me parece que él tenía miedo de que se rieran de él y nos estábamos riendo con él, si todo el mundo lo quiere, no hay forma. No, es que aparte es una zona de él que es real, o sea, el tipo fue distribuidor digamos, de una creatividad insólita y metió unos goles increíbles como por y se le debe a Claudio, no, digo, al margen de Déjala morir adentro, a Claudio se le debe La ley de la calle, se le debe Las alas del deseo. El sentido de la vida de los Monty Python. O sea, se le deben un montón de películas muy importantes y también Déjala morir adentro, digamos que, o Me la saca doctor, El péndex está de la nuca, digo, como esos títulos. Todas películas que por otra parte eran buenas. Me la saca doctor era una película, yo ahora no me acuerdo, un director, Perry. Sí, la del dentista. Exacto. Sí. Son todas películas que eran interesantes, del cine independiente norteamericano. Las de Paul Bartel creo que las trajo él también. Sí, Comiéndose a Raúl. Bueno, pero Comiéndose a Raúl era una traducción literal en ese Ahí caso, era literal, pero todas esas cosas que acabas de mencionar, en general eran películas interesantes. Te diría que Déjala morir adentro era la menos buena, no, si sí, querés. pero es un thriller aceptable. Sí, pero digo, las otras eran películas buenas en serio, Sí. que bueno, costaba verlas detrás de esos títulos, pero que evidentemente funcionaban, ¿no? Y es muy histriónico, ¿viste? Claudio se prende una cámara y te la cuenta entera, te cuenta la película entera sin ningún problema. Fue bastante, una vez que entramos, digamos, en su lógica. En su lógica y en su entourage estaba todo bien. ¿Dejaste mucho afuera? Muchísimo. O sea, tenés para la serie. Tengo para un libro que estamos escribiendo ahora, como de las entrevistas y más entrevistas y demás, como alargándolo un poco, o sea, contando bien los 60 y contando lo que pasó después, digamos, en el ciniclubismo y el videoclubismo de los 90 hasta Mundo Macabro, digamos. Esa sería como la parte de la historia que queremos contar con el libro. Es muy interesante también lo que pasaba con este material en provincias, porque había distribuidoras que lo único que agarraban era esto de pronto. Exacto. Entonces cuando pasaba no sé, la semana, 2 semanas del estreno importante, venían todas estas cosas. Claro, venía atrás. el estreno importante, los simultáneos y después venía el interior, que era como, había películas boyando años aparte. Sí, ¿no? sí, Era porque como aparte nadie reclamaba las copias, Claro. entonces estaban ahí circulando sin parar, y metiendo gente en las salas, porque eso es lo notable. Si el cine en ese momento, se dice en la película, era increíblemente popular, mucho más barato que ahora, el precio de los cines subió exponencialmente durante la dictadura en realidad, Sí. pero hasta el año 76, 77, el precio de la entrada promedio era muy barato, era como ahora sería, no sé, 20 pesos, una cosa así, ¿no? Es decir, era algo Exacto, barato. y eran cines que estaban preparados para meter 3.000 espectadores. Los Exacto. cines de la Valle, digo que hoy no existe prácticamente ninguno, o están loteados en No, y en salas cada más pueblo vos pequeñas. cada cine era una catedral, prácticamente. Exacto. Metías todo el pueblo dentro del cine, era un lugar de encuentro social. Y era ¿no? la película que llegaba, y después, bueno, del material que quedó afuera quedó mucho Condito, digamos que... Esa no te la voy a perdonar, la tenés que contar acá, la historia de la mujer embarazada. La mujer embarazada de 9 meses en la puerta del cine de Munro, él llevando la copia de Las colegialas se confiesan, porque tenía una sola copia o dos, no sé. Yendo de sala en sala. Girando, claro, exacto. Las iba girando rollo por las salas para ahorrarse una copia. Y la mujer le dice, vamos al hospital, no puedo más, no sé qué, no sé cuánto. Y Condito como única respuesta, llevando el rollo de Las colegialas se confiesan, le dice, aguantame una vuelta más. La mujer rompe bolsa y nace Luciana Condito, que se ha dedicado al cine durante toda su vida. Y no tiene más remedio. No tiene más remedio. No puede hacer si se otra rompe cosa. bolsa en la puerta del cine de Munro con Las colegialas se confiesan, no tiene otra opción. Bueno, Santiago, nuevamente, muchas gracias. Vamos a terminar entonces este programa acá. Como habíamos prometido al principio, hay que contar en qué consistió la noche del aborto de Fabio Manes. Por favor, sí. Era una cosa que hacía Fabio en el Club de Cine,
Aclaremos el Club de Cine para que la gente no lo sepa. Una galería en el centro, un sótano, La Galería un teatro. Taurus. La Galería Taurus, que ahora está llena de ópticas. En aquel momento estaba Mondo Macabro Una también. entrada por Corrientes, otra por Sarmiento. Esto estaba Exacto. por Sarmiento. Se lo conocía, creo que se lo conoce como Teatro del Centro. Teatro del el Centro, lugar. un teatrito muy pequeño, 50 butacas, 100 No, butacas. no, con 100 toda la butacas. furia, 100 butacas. Y otra sala más chica al costado. Y un olor a humedad irreductible. Sí, no lo podías vencer absolutamente con nada, con ningún tipo de Varias químico. funciones digamos, se suspendieron por inundación. Y Estaban los después baños ahí de la nunca galería. nunca se fue el olor a humedad de esa sala que era como estaba como alfombrada o algo por el estilo. Claro, porque Octavio la reformó toda en un momento. Octavio había sido durante mucho tiempo, Octavio Fabiano, estamos hablando, a quien ustedes conocen porque le dedicamos todos los programas. En los títulos finales aparece siempre el nombre de Octavio Fabiano, gran cineclubista, gran amigo. Y Octavio se había ido del Cine Arte, donde había sido encargado de programación muchos años, boleté, todo lo que hacía falta en el cine, lo hacía el proyectorista, para abrir su propio cine, ¿no? Entonces alquiló el Teatro del Centro, lo alfombró de Colorado, consiguió butacas del Cine Cosmos, que había cerrado hacía poco, por eso las butacas eran rojas. Correcto. Y armó su propia sala ahí, que sobrevivió, yo te diría que fueron 5 años sin parar. O sea, Claro. pasábamos películas todo el tiempo. Yo Y lo conocí estaba, ahí. dentro de esa programación estaban las medianoches bizarras de Fabio Manes, que esa fue como la... Sí, las trasnoches trasnoches de bizarras, los o viernes. medianoches bizarras eran los viernes o los sábados. Sí. Y ahí él ponía cosas raras, un episodio de Spectroman en japonés, que acá lo Exacto, hemos dado sí. con subtítulos, algunas concesiones al público hay que hacer. La venganza del sexo de Emilio Vieira. Claro, las 16 películas que él iba milímetros. consiguiendo. Sí. Pero eran programas, él hacía, yo quisiera recuperar esos programas porque no los tengo. Creo que tengo algunos, pero después te los busco. Porque hacía una gráfica, ponía y escribía unas cosas. Era muy difícil hacerlo escribir a Fabio, pero cuando escribía era genial siempre. Bueno, y se superó a sí mismo con esto de la noche del aborto, que lo anunció así. O sea, era, supongamos, viernes a las 12 de la noche uno veía el programa del Club de Cine así. Sí, y sábado, al menos baldazo de sangre, viernes, la noche del aborto. la Sí, noche- una cosa así. Viernes, la noche del aborto. ¿Cómo noche del aborto? Sí. Decía, se proyectarán cortos educativos que nosotros los veíamos en la escuela. Los alquilaban las monjas de San Pablo Film, porque obviamente no eran pro aborto, sino en contra claro. de. Entonces, alquilaban esos cortos y lo que hacía fue alquilarlo en lugar de para una institución para pasar en el Club de Cine, y en la culminación fue, al término de la función, con el número de la entrada, se rifará un feto en formol. Y vino con el feto de un frasquito, que no sé de dónde lo habrá sacado, y ahí fue la única vez que yo lo vi furioso a Octavio, que era católico, digamos, de formación católica. Digo, no, esto es un límite, dice, esto no lo voy a permitir, ¿no? Y entonces el feto no se rifó. Bien, pero las películas se pasaron. Las películas Sí, se por pasaron y supuesto. la noche del aborto existió. El mensaje estuvo. El mensaje se dio y yo recuerdo 15 personas o 12 Sí. personas. El único que recuerdo con toda certeza, confirmado por él, es Alejandro Ricaño. Que Yo estaba esa recuerdo, yo no estuve en la noche del aborto, pero recuerdo que hay varios que se adjudican haber estado. No, Señor no. Axel Kuchevaski se adjudica No haber pueden- estado. no pueden ser más de Urugueto 12. se adjudica haber estado. Puede ser. Pero yo entré después. Kuchevaski era menor, no sé si le hubieran permitido ir ahí. Sí, pero en esa época, ¿viste? O estaba ahí nomás de ser menor. Estaba igual. cerquita, Él tiene estaba 1000 años, cerquita. se hace joven, pero tiene 1000 años. Santiago, gracias una vez más. No, por favor. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, donde tenemos más Filmoteca. Gracias por acompañarnos hasta acá.